Que podamos decirle, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sido una novia que solo espera las riquezas de sus novios, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido una esposa que solo busca los beneficios de su esposo, Señor. Señor, perdónanos. Perdona a tu iglesia, a tu amada. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor, si te hemos buscado por los milagros que pueden hacer tus manos para nosotros. Pero recuérdanos que esas manos no solo tienen milagros, sino que tienen unos agujeros. Que son manos que tienen unos agujeros que pagaron un precio por cada uno de nosotros, Señor. Señor, pon en nosotros el corazón que había en el rey David, que solo anhelaba una cosa, Señor, y era estar contigo, no por lo que tú pudieras hacer, sino por quien tú eres, Señor. Y ese mismo Dios al cual adoraba David es el mismo Dios que hoy nosotros queremos adorar. Señor, purifica nuestros corazones, Señor. Si es que ha habido perversidad y solo ha habido el querer conseguir algo de ti, Señor, purifícanos. Sabemos que tú usas tus milagros para que nos encontremos contigo, Señor. Pero queremos que nuestro amor por ti madure, Señor. Que sea un amor maduro, Señor. No queremos ser niños que solamente piden, sino que queremos ser adultos que también te den, Señor, lo que tú eres digno de recibir. Señor, sabemos que si nos humillamos y reconocemos que te hemos buscado quizás solo por tus milagros, tú nos perdonarás y purificarás nuestro amor, madurarás nuestro amor, porque no decimos que nosotros podremos hacerlo. Nuestro corazón siempre querrá buscar lo suyo propio. Oramos a tu Espíritu, Señor, para que Él en nosotros nos muestre cómo debemos amarte realmente, Señor. Nos unimos en este clamor, Señor, como iglesia. Nos unimos pidiéndote perdón y gozándonos de quien tú eres, Señor. Como cantábamos, esto es por quién eres tú, Señor. Esto es por quién eres tú, Señor, y no por lo que tú puedes hacer. Aquí estamos por quien tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén, Señor. Amén. Qué hermoso es cuando Dios nos redirecciona. Es muy fácil quitar nuestra mirada de lo realmente importante, porque tenemos necesidades. Entonces muchas veces nos enfocamos mucho en eso, pero Dios siempre nos vuelve a recordar que el foco es uno, y es Él, por quién es Él, por su persona. Así que te damos gracias por esto, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Amén. Amén, Señor. Amados, si vamos a orar ahora por las ofrendas. Si no has podido pasar, te invito a que puedas pasar a ofrendar. Dios ama y se goza de los dadores alegres. Sigue, vamos a orar por estas ofrendas. Ahí tenemos la cajita por la ofrenda para poder pagar este terreno que Dios nos ha bendecido. La ofrenda también para todas las necesidades que suplimos como iglesia.
y vamos a orar, porque Dios ha sido bueno y Él ha proveído de trabajo, de vida, de salud, para que nosotros hoy podamos darle lo que a Él le pertenece. No sé cuántos aquí han leído el libro de Cristian Romo. Algunos yo creo que lo han leído. A mí me impresionó cuando yo lo leí. Cristian dice que en algún momento a él tuvo una revelación de Dios de lo que era él, con los recursos que Dios le había dado. Y él dijo que en un momento se le reveló que ese como frase cliché de el 10% le pertenece a Dios, ¿cierto? Muchos lo hemos escuchado. De Dios es el diezmo, le pertenece el 10%. Pero Cristian Romo dice, en un momento Dios me dijo a mí, no, a mí no me pertenece el 10%. Yo soy el dueño del 100%, porque yo te doy todas esas cosas. Tú solo las administras. Y sabemos que nosotros enseñamos esto acá. Somos administradores, ¿cierto? Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por eso oramos, Señor, te damos gracias por estas ofrendas. Gracias por cada hermano, cada familia representada, Señor. Como decíamos, somos administradores, Señor, de lo que tú nos has dado. Y aquí está, Señor, para la extensión de tu reino, estas ofrendas. Señor, te pido que bendigas no solo las ofrendas, sino las familias representadas y también, Señor, a aquellos que las administran, Señor. Dale sabiduría, Señor, para multiplicar esto y para usarlo de una manera correcta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, aportar en la extensión de tu reino, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Antes de pasar a la palabra, quería aprovechar este tiempo. Omar me pidió, nuestro hermano Omar, nos pidió que tuviéramos un tiempo de oración. Ya llegó Kendry, ¿cierto? ¿Sí? Kendry y su esposa, su pareja. Le damos un aplauso. La primera vez que vienen, le damos un aplauso. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Que sepan que esta es su casa. Y los invito a que puedan pasar acá, para que podamos orar por ustedes. Va a pasar Omar con ellos. Ellos están pasando una situación difícil. Y sabemos que Dios puso en su corazón esto. Sabemos que no es algo que nace desde su corazón. Ellos buscaron, a través de esa situación difícil, están buscando una salida. Están buscando ayuda. Y la encontraron en el mejor lugar. Aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero en el Señor. Ellos le pidieron a Omar que pudiéramos todos nosotros orar por ellos y por la situación que ellos están viviendo. Entonces sabemos que eso lo puso Dios en sus corazones. Así que le vamos a pedir a Omar que pueda orar por ellos. Bueno, como decía Joshua, ellos están en el mejor lugar. Ellos buscaron del mejor lugar. Y por eso hoy estamos acá y le vamos a pedir a nuestro Dios que se cumpla su voluntad en la mamá de Kendry, porque es la que está grave de salud. Ella está en Venezuela, está pasando por una situación difícil, en donde me decía la esposa de Kendry ayer que tenía un 99% negativo, pero ese 1% para Dios es mucho. Cuando buscamos a Dios, lo poco con Dios es mucho. Lo poco con Dios es mucho. Y el que ellos hayan decidido venir acá, buscar del Señor, es lo mejor. Es lo mejor. Así que disponga de su corazón para que estemos orando, para que Dios cumpla la voluntad en la mamá de Kendry y en la vida de Kendry, en su esposa y en sus hijos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos por esta mañana, querido Dios, por la vida de Kendry, de su esposa, de sus hijos, Señor. Permite, oh Dios, que ellos puedan conocerte, Señor, porque nada es por casualidad, Señor. Que el que ellos estén acá hoy, Padre amado, Señor, es porque así a ti te plació, Señor. Ese es un matrimonio, Señor, que un día te conocerá, Padre amado, Señor, y servirá a ti, Padre amado, Señor. De todo corazón te buscarán, Padre Santo, y te hallarán, Padre Santo. Hoy ponemos la vida, oh Dios, de la mamá de Kendry, Señor, en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres el médico por excelencia, Padre Santo, y Señor, te pedimos que tu voluntad, Señor, sea cumplida en la vida de su mamá, Padre amado, Señor.
aceptamos, Señor, tu voluntad, Padre amado, Señor, ya sea cualquiera la decisión, Señor, pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que, Señor, que tú obres a favor de su vida, Padre Santo, que con tu gran misericordia, Señor, tú puedas, Señor, tratar con esa vida, Señor, y que tomes las manos de los médicos que van a hacer la operación el día de mañana, Padre amado, Señor. Que tú, Padre amado, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, puedas operar en su vida, Padre Santo. Y gracias te damos, Señor, porque ellos tomaron la mejor decisión, Padre amado, buscarte a ti, al único Dios, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Padre amado, al que tiene todo el poder y todo el dominio para hacer todas las cosas, Señor. Y todas las cosas están sujetas bajo su mandato, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre amado, Señor, que tu voluntad, Señor, es hecha en la vida de ellos. Y no porque nosotros lo hacemos, sino porque es tu gran poder y tu gran dominio, Señor, con el cual nosotros contamos, Señor. Y te decimos gracias, Señor, porque tú oyes la oración del justo, Padre Santo. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias, amado. Amén. Y ahora vamos a invitar a nuestro pastor Andrés que pase por acá. Y vamos a orar por él. Amén. Les pido que extiendan sus manos para que podamos orar por Andrés. Amén, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida de Andrés. Gracias, Señor, por la revelación que tú le has dado, Señor, de tu palabra. Señor, te pido que seas tú, Señor, a través de él. Que sean tus palabras, Señor, para tu iglesia. Señor, te pido que lo uses, Señor, y dale sabiduría, Señor. Dale palabras de sabiduría del cielo, Señor, para que él pueda guiarnos, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias te damos, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Amados, después les comparto las presentaciones para que tome apunte ahí de lo que el Señor le diga. Y todo lo que está ahí en la pantalla, yo después se lo voy a mandar ahí en imágenes, ¿ya? Para que lo tengan. El mensaje del día de hoy tiene por título Tal vez el Señor. La versión de la palabra que vamos a usar, o que yo voy a usar, es la palabra de Dios para todos, PDT. Ahí para que la pueda buscar en su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 14. ¿Cuál era el nombre del joven que pasó? Kendrick. Ustedes son matrimonio, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo llevan en Chile? 4 añitos. ¿Por qué les pregunto? Amados, el 8 de marzo, 8 de marzo, ¿cierto? No era 9. El 8 de marzo queremos reunirnos junto a algunos matrimonios, los matrimonios más jóvenes, los que tengan menos años de casados, para tener un tiempo juntos. Junto a Juan Andrés tuvimos un sentir en diferente tiempo, pero con la misma iniciativa, de poder compartir como matrimonios, y le hacemos la invitación oficial a Ignacio con Carla. Así que Ignacio, el 8 de marzo tienes que estar acá, ¿ya? A José con Constanza también. ¿Sí? José, ustedes conocen a José, ¿cierto? ¿Sí? José. También está Emanuel con Andrea, que son hermanos de José. Kendrick, ¿cierto? ¿Sí? Junto a su esposa se llama Yuel. Chuta, va a estar difícil aprenderse los nombres para el retiro. Poco tiempo. Para todos, amados, los matrimonios jóvenes. Alanis, vamos a estar casados para esa fecha, así que están invitados. ¿Ya? Pero, amados, para todos. Danilo, anotado. ¿Cuándo? Me dijo que sí, pero un hombre de fe. Sí, cualquier día nomás. 8 de marzo, así que ese día no se trabaja, no se va con los niños a la pelota, no, nada. Se va al retiro. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Y los que me falte por nombrar,
Amado, un matrimonio joven es difícil de identificar. Yo creo que si entre los dos suman más de 80, ya no es joven. Yo me aprovecho la Marioli por eso, si no estaría en mi último año. Pero lo comento públicamente para comprometer a los matrimonios y para pedir la oración también. Ya. La actividad junto a los matrimonios jóvenes no es una actividad semanal ni mensual, porque para eso está el discipulado, sino que nos queremos reunir cada cierto tiempo, quizá una vez por semestre, o haciendo pequeños grupos. El domingo pasado nos reunimos con Danilo, con Emanuel, con Byron y su esposa. Y estuvimos compartiendo ahí en la casa un buen tiempo. ¿Amén? Amén. Ya, volvamos al mensaje. Primera de Samuel, capítulo 14. La que sigue, por favor. A modo de introducción, amados, hay que leer el capítulo 13. Pero yo les voy a hacer un pequeño resumen. El pueblo de Israel está en guerra. ¿Ya? El pueblo de Israel está en guerra. Nosotros como país hemos tenido como ciertas alertas de guerra, pero en realidad nunca, en estos últimos 50 años quizás no hemos estado en guerra. ¿Cierto? Argentina estuvo en guerra. Pero Chile no ha estado estamos como la palabra, con rumores de guerra. Pero no hemos vivido una guerra, por lo cual cuesta entender un poco el concepto de lo que está diciendo acá. Porque acá dice guerra contra los filisteos, o sea, amados, cuando se está en una guerra, no hay seguridad. No hay una seguridad que tú puedas decir, aquí voy a estar tranquilo. Porque en cualquier momento podían llegar los filisteos y arrasaban por mar. Entonces, en ese ambiente, estamos en los tiempos de Saúl. ¿Recuerdan quién fue Saúl? Saúl, primer rey de Israel. Un hombre que partió excelente y terminó pésimo. Y como resumen, están en guerra. Saúl, reúne hombres para la guerra. Les invito a que después en su casa puedan leer el capítulo 13. Saúl arma 2 ejércitos, su hijo Jonatán se queda con uno y él se queda con un ejército de 2.000 hombres. Es importante ese número, amados, 2.000 hombres. Luego va a la guerra y no les va bien en la guerra. No les va bien y se sienten, y son sitiados, son atacados. Es tanta la decepción que hubo con esa batalla que tuvieron que esconderse de los filisteos. Y a medida que pasaba el tiempo, los 2.000 hombres, algunos habían caído en batalla, y los que iban quedando, iban desertando. Entonces, Saúl, siendo el rey, el encargado de llevar su pueblo a la libertad, escogido por Dios, llamado por Dios, estaba en una situación compleja, porque estaba con números rojos. En esa desesperación, amados, él hace algo que no tenía que hacer. Y él hace un sacrificio. Y en esos tiempos, amado, el único que tenía autoridad para hacer los sacrificios era el sacerdote. Que en esos tiempos el sacerdote era Samuel. Llega Samuel al campo de batalla y ve a Saúl que había hecho el holocausto. Y Samuel lo confronta. Le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl se excusa, le dice, es que tú no llegabas, es que el pueblo se me está abandonando. Se llenó de excusas. Y ahí vienen estos textos que yo tengo anotados acá, que están resumidos, el versículo 13 y 14 de 1 Samuel 13. Saúl recibe esta palabra de parte de Samuel. Le dice, no obedeciste al Señor tu Dios. ¿Cuál fue el pecado de Saúl?
que se manifestó en hacer algo, el holocausto. Él podría haber hecho cualquier otra cosa, pero el principio del pecado era el mismo. La desobediencia o la rebeldía, el no querer sujetarse a la palabra de Dios. A los que han hecho el curso de consolidación, en una de la segunda o la tercera lección, habla del pecado, donde se asemeja a un árbol, donde las ramas son los diferentes pecados que nosotros conocemos, pero la raíz o el tronco sigue siendo el mismo. Y el tronco, lo que sostiene al pecado, es la desobediencia. Desobediencia, amados, ¿a qué? A la palabra de Dios. Dice, no obedeciste al Señor tu Dios, pero ahora tu reinado no continuará. Amados, Saúl, escogido por Dios, Dios lo levanta como rey, hace cosas muy importantes Saúl, pero llegado un momento, pierde su norte, pierde su conexión con el Señor. Y con la presión social que estaba viviendo, porque están en guerra, amados. Están en guerra, no están en tiempos de paz, de diplomacia, no, están en guerra. Donde cualquier decisión que él tomara, o le costaba la vida a él, o morían muchos israelitas. O sea, no había que tomar decisiones a lo loco. Y él toma una mala decisión y es desechado. Pero amados, es desechado de su, ¿cómo lo podríamos decir? De su cargo espiritual. Es desechado por el Señor, pero no de sus responsabilidades terrenales. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante él siguió reinando. Porque era el rey. Pero reinaba de ahora en adelante, después de esta palabra, sin el respaldo del Señor. Para él. Dios está con Israel, pero no está con su rey. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero esto es una señal de alarma, amados. Que el culto esté hermoso, que se manifieste la presencia de Dios, no es una señal de que yo estoy bien con el Señor. Es más, que Dios me use para entregar una palabra, tampoco es señal de que yo estoy bien con Dios. Porque los dones son irrevocables. Si Dios me regaló la profecía, amado, yo voy a poder profetizar. Quizás no tan certero en algún momento, pero voy a poder profetizar. Pero los dones, los regalos de Dios para nuestra vida no son una señal de mi relación con el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la frase de que nos debemos presentar delante del Señor como obreros aprobados. Aprobados por el jefe, pues, amado. Por nuestro Señor. Y agrega que no tiene de qué avergonzarse. Por eso, amados, a veces vemos grandes ministerios usados por Dios en la música, en la palabra, que de un momento a otro salió a luz el pecado y los ministerios, algunos desaparecen, otros vuelven a levantarse después. ¿Pero por qué uno se entera de un momento para otro? Porque pecaron y siguieron sirviendo. Por su agenda, por sus compromisos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amén. Comencemos el capítulo 14. Siguiente, por favor. Vamos a hablar principalmente de dos personajes. Jonatán, sin H, y Saúl. ¿Quién era Jonatán? Dile al que está al lado quién era Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl. Amigo íntimo, más adelante, de David. En el capítulo 14 vemos dos títulos, por lo menos la palabra de Dios para todo. Parte del 1 al 23, Jonatán ataca a los filisteos. Y después, Saúl hace un juramento. Y leamos. Es un poco extenso, pero vamos a leer solamente hasta el
23, ¿ya? Dice la palabra de Dios así. Ese día, Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al joven que llevaba sus armas: vamos al campamento filisteo al otro lado del valle. Pero Jonatán no le contó nada de esto a su padre. Atento ahí. Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granadas en Migrón, a las afueras de Gibea. Lo acompañaban alrededor de 600 hombres. ¿Cuántos partieron? ¿Cuántos partieron en el capítulo 13? 2000. ¿Cuántos quedaban? 600, amados. Cuando los números bajan, uno se replantea algunas cosas, ¿por cierto? ¿Será de Dios lo que estoy haciendo, no? Uno de ellos se llamaba Ahías, hijo de Ahitob, quien era hermano de Icabob. Ahí tienen varios nombres para cuando quieran tener un hijo. Le van a poner a su hijo. Hijo de Fines y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Ahora, Ahías era el sacerdote y llevaba el efod. Esos hombres no sabían que Jonatán había salido y que para llegar al campamento filisteo estaba planeado cruzar por un paso que había entre dos rocas que se llamaban Boses y Cené. Una de ellas daba hacia el norte, hacia Micmas, y la otra al sur, hacia Geba. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: es bueno tener un escudero, amado, que también lo vamos a mencionar. Vamos al campamento de esos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Nada puede detener al Señor, no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. Como declaraban nuestros hermanos que pasaron a recibir la oración, nada puede detener la palabra del Señor. Si Dios dice, y se hace, vamos. El escudero de Jonatán le dijo: haga lo que considere mejor, que yo lo apoye. Esa frase hay que enmarcarla. Jonatán dijo: vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos, no avanzaremos más. Pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esta será la señal, repite conmigo, la señal de que el Señor hará que los derrotemos. Así que Jonatán y su ayudante dejaron que los filisteos los vieran. Esto fue intencional. Ellos dejaron que los vieran. Los guardias dijeron: miren. ¿Por qué dejaron que los vean? Porque el pueblo de Israel estaba escondido. Miren, los hebreos están saliendo de su escondite, decían los filisteos, y le gritaban: acérquense para darles una buena lección. Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos. Así que Jonatán subió para combatir. A los filisteos que caían, el ayudante de Jonatán los remataba. El espacio en que combatían era pequeño, pero en ese primer ataque mataron a 20 soldados enemigos. Todos los soldados filisteos se atemorizaron, los que estaban en el campo, en el campamento y en el fortín. Hasta los más valientes estaban asustados. La tierra empezó a temblar y se llenaron aún más de pavor. Desde Gibea de Benjamín, los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. Amado, lo que sucedió ahí se apreciaba desde lejos, que Dios estaba haciendo algo ahí. Saúl le dijo a su ejército: pasen lista a ver quién falta. Pasaron lista y faltaban Jonatán y su ayudante. Saúl dijo a Ahías que trajera el efod. En ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod. Pero mientras Saúl le hablaba esperando una respuesta del Señor, porque aparte que Saúl había sido desechado por el Señor, él igual acudía de vez en cuando a buscar respuesta de parte del Señor. Aumentaron los ruidos y confusión en el campamento. Al final, Saúl le dijo a Ahías: ya basta. Esta frase, amados, también hay que marcarla, pero para no hacerle lo que vamos a decir ahora, ¿ya? Ya basta, dijo Saúl. Quita la mano del efod, ya no hay tiempo para consultarle al Señor. Saúl reunió a su ejército y se dio al combate. Los filisteos estaban tan confundidos que peleaban entre sí a espada. Los hebreos que antes se habían unido a los filisteos, acuérdense que eran 2000 y se volvieron, algunos se unieron a los filisteos, ahora se unían a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán.
los israelitas que se escondían en la sierra de Efraín oyeron que los filisteos estaban huyendo. Así que ellos también se unieron a la batalla y empezaron a perseguir a los filisteos. ¿Me van siguiendo la historia, cierto? ¿Se están imaginando la historia? ¿Sí? Amén. Por esos 3 amén. Seguimos. Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Todo el ejército estaba con Saúl, quien ahora tenía alrededor de 10.000 soldados. De 2.000 bajó a 600 y de 600 subió a 10.000. La batalla se extendió hasta cada ciudad en la sierra de Efraín. Es una historia, amados, yo voy a compartir algunos textos de esta historia, pero es una historia digna de análisis, donde cómo el Señor hace como Él quiere para sacar a su pueblo a la victoria. Donde algunos que buscaban del Señor vieron su respuesta y otros que no buscaban del Señor también vieron su respuesta. Porque el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que si te quedas dormido en el mensaje, Dios igual va a hacer salir su sol sobre ti. ¿Ya? Pero no te relajes. Comenzamos entonces, hermano. Amén, Rafita. Ya. Primer versículo. Y quizás con este versículo bastaría. Vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a llegar hasta donde llevamos 20 minutos más o menos. Pero Jonathan no le contó nada de esto. Nada de lo que iba a hacer. Amado, Jonathan estaba a punto de cambiar el ambiente, de cambiar el ánimo, de cambiar la mentalidad de una generación que estaba ahí, de un pueblo. O sea, no era que una decisión menor. Y no le contó nada de esto a su papá. Amado, no solamente era su papá, era el rey. Y esto es una señal de alerta para todos los padres acá presentes. La que sigue, por favor. Saúl, en el capítulo anterior, se desconecta oficialmente del Señor, pero sigue en su cargo. Nosotros como padres tenemos 2 opciones. Criar a nuestros hijos, en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Criar a nuestros hijos en el temor de Dios o criar a nuestros hijos sin el temor de Dios. ¿Seguimos siendo padres? Sí, seguimos siendo padres. Pero la crianza es diferente. ¿Nosotros vamos a ver las consecuencias? Sí, cuando sean grandes nuestros hijos. ¿Ellos van a pagar un precio? Sí, van a pagar un precio. Porque, lo vamos a mencionar después, hay un principio de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Es que lo que yo siembro, cosecho, mamá. Si siembro temor de Dios en mis hijos, más adelante eso va a dar un fruto. Si no siembro temor de Dios, eso también va a dar un fruto. Miren, Saúl, un hombre escogido por Dios que estaba tomando pésimas decisiones. En el versículo 24, nosotros llegamos hasta el 23. Pero, ¿qué pasó en el 23? ¿Qué terminamos diciendo? Que el pueblo de Israel estaba siguiendo a los filisteos porque Dios lo había respaldado, los filisteos estaban asustados, es más, se peleaban entre ellos. Y dentro de todo eso a su favor, Saúl toma una decisión. Y dice, dentro de su... A ver, es que nosotros cuando nos emocionamos, amados, nos comprometemos en puras cosas que después no cumplimos. Pasamos adelante acá a llorar, Señor, te voy a buscar todos los días, a las 5 de la mañana me voy a levantar. Y después, no pasa nada, pues, hermano. Yo sí voy a hacer tal cosa. Porque dentro de la emoción, dentro de la inmadurez y la falta de prudencia, tomamos malas decisiones. Saúl toma esta decisión. Dice, como vio que estaban en victoria, le dijo, nadie come un pan, nadie se echa nada a la boca, hasta que todos los filisteos estén muertos.
Amado, la frase es como para el bronce, ¿cierto? Es bonita, es buena. Pero en la práctica, amado, están en una guerra. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? ¿Cuánto rato van al gimnasio? 1 hora y media. ¿Qué pasa si no toman desayuno antes de ir al gimnasio? ¿Qué pasa si no comen nada después de ir al gimnasio? Hay fatiga, pues, amado. Imagínense estos hombres que estaban en guerra, que llevaban cuántos días peleando, y todo un día agarrándose a fierrazo con el filisteo. Entonces esto provocó un cansancio, una fatiga. Y dice, después para que lo lean en su casa, que no pudieron, no sé, pues no los pudieron alcanzar a todos porque ya no les daba la fuerza. Ya no les daba la fuerza para pelear. O sea, tenemos un padre que toma malas decisiones. Hay una decisión que es súper mala, que yo la he visto acá en la congregación. Y es que a veces los padres castigan a los hijos no llevándolo a los niños el sábado o el domingo. Si te portáis mal, no te llevo el sábado. Amado, en la clase de los niños le enseñan a obedecer a los padres. O sea, hay decisiones que parecen correctas, pero por estar desconectados con el Señor, son pésimas. Nos parecen correctas porque no estamos en comunión con el Señor. Y una pregunta para cada uno de nosotros, especialmente para los padres. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven ellos cuando nos ven a nosotros? ¿Ven un buen ejemplo? Y con esto me refiero a que no somos perfectos, pero aún en nuestras imperfecciones ellos pueden ver a Cristo. Cuando yo me acerco a mi esposa le digo, perdón, me equivoqué, dije tal cosa, actué mal. Ellos no necesitan ver, los hijos no necesitan ver a papás perfectos, porque ellos te van a amar hasta incondicionalmente, hasta los 11, 12 años. Cuando empiezan a razonar y se dan cuenta que el papá no era Superman, el papá no era tan perfecto. Y ahí es donde tienen que ver que en nuestra debilidad también se puede ver a Cristo. Amén. Esta es una tarea para la casa, amado. Una tarea para la casa. Porque hay que preguntarse por qué Jonathan, que iba a hacer algo tan importante, no se lo contó a su papá. ¿Qué le hubiera dicho Saúl? ¿Qué le hubiera dicho Saúl? No, que atacá, que vaya a ir solo. Esperemos que suceda algo, que llegue más refuerzo. Y el pueblo hubiera seguido ahí escondido. Israel, un pueblo que se caracteriza cuando las cosas están mal, se esconde. ¿Se acuerdan en los tiempos de Gedeón? ¿Dónde estaban ellos? Escondidos, viviendo entre las cuevas para que los filisteos no les quitaran sus cosechas. Igual los filisteos le quitaban las cosechas. Entonces, amados, tenemos una responsabilidad como padres espirituales, como padres terrenales, como hermanos mayores, a criar, a enseñar de la forma correcta, para que pueda haber esa confianza. Yo me alegro, me burlo igual un poco de Marioli, me imagino que Liseta hace lo mismo, que llaman a sus mamás todos los días, cada rato. Todos los días, no puede estar sin su mamá la Marioli. La llama, por último, para saludarla nomás. Y eso es porque hay una muy buena relación. ¿Y a ti te pasa lo mismo? Trabaja todo el día, le dice. Pero eso me gusta. Me burlo así, pues. Ya va a llamar a su mamita, le digo yo. Pero eso es un fruto de una crianza. Ahora, los hijos no tienen que llamar todos los días a sus papás, por si acaso, ¿no? Yo llamo a mi mamá. Siguiente punto. Es que yo creo que los hombres somos diferentes, ¿cierto? José, ¿cierto? ¿Somos diferentes? Bueno, sigue avanzando la historia.
Lo segundo que quiero mencionar, amados, es lo importante que es tener un escudero. Un escudero es una persona, bueno, acá está la definición. Estos servían a un caballero como asistente o portador de escudos, si eran escuderos, haciendo tareas simples, pero importantes, como ensillar un caballo o cuidar las armas y armaduras del caballero. Un escudero, amados, es una persona actualmente que busca tu bien. Rodéate de personas que busquen tu bien. No te rodees de las personas que están contigo solamente cuando te va bien. Esas personas van a estar ahí sí o sí, pero tú buscas relacionarte con personas que busquen tu bien. ¿Y quiénes son las personas que buscan tu bien? ¿Cómo podríamos describir el perfil de una persona que busca tu bien? Es una persona que te lleva a Cristo. Que cuando estás mal, te lleva a Cristo. Y cuando estás bien, te lleva a Cristo, amado. Si al final, como Yocho mencionó, amados, todo es del Señor. Todo es del Señor. En mis victorias se tiene que ver a Cristo. Y en mis derrotas también se tiene que ver a Cristo. Como maestros, la tarea de un escudero es muy similar también a la tarea de un maestro. Un maestro se tiene que preocupar que su discípulo, que su hijo o la persona que esté ayudando tenga las herramientas que necesita para realizar el trabajo que necesita. Amado, si tienes que ir a cortar un árbol, ¿qué herramienta necesitas? Un hacha es el ideal, ¿por cierto? Una motosierra mejor, pues. Hermano, y si tu escudero te pasa una cuchara, un cucharón de palo, va a estar toda la vida. Es más, Eclesiastés 10:10, ¿recuerda lo que dice? Dice que el hacha que no tiene filo se tiene que usar más fuerza. Pero el escudero es el que se encarga de sacarle filo y pasarte un hacha afilada. Nosotros como maestros, como guías, como padres, tenemos que preocuparnos de entregarles hachas afiladas a nuestros discípulos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y voy a ser más claro. Y es que si la persona que tú estás ayudando, bendiciendo, guiando, tiene problemas en la oración, un hacha sin filo es pasarle un libro que le hable de la oración. ¿Le va a servir? Sí, puede ser. Pero él no necesita leer un libro. Él necesita un hacha afilada, que venga alguien y se siente con él y oren juntos, pomado. Eso hace un maestro, eso hace un escudero. Esté ahí para lo que necesita hacer la persona. Si tú necesitas vencer una enfermedad, necesitas a una persona que te llene de fe. No a una persona que te llene de dudas. Pero una persona también que ponga los pies en la tierra. Porque hermano, si estás teniendo un tratamiento y dejas de tomarte las pastillas, después no es culpa del Señor si tiene una recaída. Tenemos que ser responsables también. Por eso necesitamos una persona que nos hable claramente y no nos adule. Yo en un trabajo en Santiago conocí a una persona, pero no me acuerdo el nombre de él. Luis parece que se llama. Yo, amados, no conocía el significado de la palabra salamería. No es salame, amado, no es la persona que come salame. Salamería es una persona que te adula, que te... No sé por qué se llama salamería la palabra, pero me imagino que el griego viene ahí de alguna palabra ahí. Pero es una palabra que te sala. Te habla bien de ti, te habla bien de ti, te habla bien de ti. Y después habla mal de ti, pero habla bien con el otro. Y siempre está buscando un bien personal. Yo estaba a cargo de pagar una factura. Esta persona me las traía, hermano. Y me hablaba, me dejaba por ahí arriba. Y después me di cuenta que hacía lo mismo con todas las personas y hablaba mal de uno después. Entonces, amados, no necesitamos llenarnos de personas salameras. Personas que nos adulan. Porque buscan un bien personal. Como yo creo que lo mencionó. Dios conoce el corazón. ¿Sabe cuando nosotros lo estamos adulando
porque queremos algo personal. Y sabe cuando lo buscamos de todo corazón. Entonces necesitamos, amado, un escudero. Miren la respuesta que le da el escudero. Haga lo que considere mejor, que yo le asorrucho el piso después. Que yo lo apoyo. Y si les va bien, nos va bien a los dos. Y si nos va mal, también nos va mal a los dos, pues mal. Pero ahí voy a estar, apoyándote. Apoyándote en oración. Estando contigo, para lo que necesites. Es bueno tener escudero, pero para tener escudero, amado, también nosotros debemos ser el escudero de otros. Es un principio bíblico. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Siguiente, por favor. Entonces Jonathan le dijo a su escudero, y aquí le cuenta el secreto, una revelación tremenda que iba a hacer. Vamos al campamento de estos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Nada puede detener al Señor. No importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. ¿Sabe el problema de esta frase? Es que pasaba si le iba mal. Los filisteos no le iban a mandar para la casa así, ya vuelve mañana, a ver si te va mejor. Ellos están exponiendo públicamente su vida. Y esto a veces, amados, los que han escuchado esta frase, a veces provoca cierta confusión. Porque se enseña que para hacer o tomar una decisión importante, ¿qué es lo que debe hacer un hijo de Dios? Preguntarle al Señor. Señor, ¿es lo que tú quieres? ¿Es la carrera que tú quieres que estudie? ¿Es la inversión correcta que quieres que haga? ¿Es la persona que quieres que yo esté para toda la vida? O sea, son decisiones, amados, que hay que consultarle al Señor. Ahora, ¿por qué Jonathan toma esta decisión? Vamos a partir por la primera parte. Vamos al campamento de esos paganos. Esta frase muestra una claridad del llamado. ¿Cuál era el llamado que tenían ellos? Ellos no estaban llamados a evangelizar, que es el llamado que tenemos nosotros. ¿Ya? Ellos estaban llamados a la guerra. Porque ellos estaban en guerra. Los filisteos no querían hacer las paces con ellos, querían matarlos, erradicar al pueblo de Israel de la faz de la tierra. Cuando yo hablo de llamado, quiero tratar de englobar dos palabras importantes: propósito y visión. Actualmente, amados, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos? Nuestra gran comisión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos, ¿cierto? ¿Para qué hacer discípulos? Para tener una gran familia, ¿cierto? De muchos hijos semejantes a Jesucristo. Dile a que está al lado tuyo, debes parecerte a Jesucristo. A Jesucristo. Pero también el llamado engloba la visión. Y cuando hablo de visión, me refiero a la forma de llevar a cabo este propósito. Toda la iglesia de Cristo tiene el llamado de evangelizar y hacer discípulos. Pero no toda la iglesia de Cristo está llamada a trabajar de la misma forma. Por eso tú ves ministerios, está el ministerio del pastor Jorge en Viña, que hacen el campamento y ellos se enfocan en el evangelismo de los niños. Y hacen trabajo con niños en situaciones específicas. Eso tiene un nombre, son niños en situación irregular, vulnerables, niños vulnerados, niños vulnerables. Otro hermano tendrá el llamado de predicarle a los abuelitos. Mi suegra tiene ese llamado. Se preocupa de los abuelitos aunque no los conozca. ¿Cierto? Le ayuda a la micro. De hecho, ella, si va a hacer un trámite, deja hacer su trámite porque el abuelito tiene que ir a hacer algo y va solo. No le va a pasar algo. Otros podrán tener el llamado a trabajar con los jóvenes, otros a predicarle, no sé, amado. Yocho tiene un llamado para este tiempo de ir a Argentina. ¿Quién más tiene ese llamado? Bien, Yocho, ¿ves? Para marcar un ejemplo. Y así todos tenemos una visión diferente. Nos sujetamos a la visión de nuestra congregación. A ver, distribuyámoslo así. El propósito es uno solo para todos,
cada congregación o casa de oración tiene una visión de cómo cumplir ese propósito. Y cada hermano de la congregación se suma a como subvisiones de esta gran visión. ¿Cuál es la visión de esta congregación? Esto parece pregunta de examen. ¿Cuál es la visión? La visión será una familia, ¿ya? Por medio de la visión de... reprobado todo, Iván. Todo reprobado. Segunda oportunidad. Visión de reino. Amado, 28 años hablando reino. Porque Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y reino es gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno de Dios en mi vida. Para poder llegar a decir las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quería ir para allá y el Espíritu Santo me dijo que fuera para allá. Entonces, ¿qué hago? Voy para allá. Ahora el Espíritu Santo nos dice para allá, yo quiero ir para allá, ¿qué hago? Voy para el medio. Porque estamos en proceso. ¿Cierto? Estamos siendo perfeccionados. Entonces, cuando yo digo llamado, me refiero a eso. Esto muestra una claridad. Jonathan le dijo, vamos al campamento. Amado, Jonathan podría haber ido a cualquier lado. Podría haber seguido escondido, podría haber seguido a otro lado. Era el hijo del rey, así que tenía cierto ingreso, cierto sustento económico. Tenía escudero, por hermano. Solamente agregar en cuanto al llamado a Isaías 43:7, que dice que todos los llamados a mi nombre. O sea, todos los que deciden, hermanos, hacer algo, tomar el propósito del Señor, hacer lo mío, y llevarlo a cabo por medio de una visión, una forma de hacer las cosas. Tienen que tener claro esta cosa, que sea lo que sea que hagamos, amado, tiene que cumplir estos requisitos. Para gloria del Señor, para gloria del Señor y para gloria del Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, tiene que ser para gloria del Señor. Y para eso Pablo fue a la cárcel. No a visitar a los presos, sino como castigo. Para eso otros fueron castigados, muertos a espada. Y la historia de la iglesia a lo largo de los siglos nos muestra un panorama diferente. Muestra que el que quiere servir al Señor, como Dios manda, va a ser un mártir. Y me seréis testigos, dice Hechos, ¿cierto? La palabra testigos viene de la raíz o del original de mártir. Amado, un mártir no es alguien que vivió los últimos días de vida feliz. ¿Qué es lo que es un mártir? Es una persona que murió. Sí, pero murió en servicio, ¿cierto? Y así tenemos que estar nosotros, mamá, en servicio, sirviendo al Señor. Ya, entonces, vamos al campamento de esos paganos, muestra una claridad del llamado en la vida de Jonathan. Mientras que el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Lo leímos delante, estaba asustado, estaba atemorizado. Porque cuando las cosas andan mal, Dios recalca el llamado en algunas personas. Siguiente. Tal vez el Señor nos permita. Muestra, amados, una confianza, no en lo que Jonathan podía hacer, sino en la autoridad del Señor. Vemos además fe en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, hermano. Muchos podrían cuestionar la actitud de Jonathan. ¿Por qué? Porque Saúl, aunque no estaba conectado con el Señor, le dijo al sacerdote que buscara al Señor. O sea, que buscara una respuesta de parte de Dios. Y mientras esa respuesta llegaba, Jonathan toma una decisión. Ahora, ¿por qué Jonathan toma esta decisión?
¿Por qué no esperó una respuesta de parte de Dios? Porque hay situaciones en nuestra vida, y esto lo vemos una vez nomás en la Escritura. Porque hay situaciones en nuestra vida, amados, que no requieren una mayor confirmación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la profeta mayor. Tenemos la palabra que nos habla claramente de qué debemos hacer. Y les voy a dar un ejemplo. Yo a veces puedo estar diciendo, ¿será tiempo de dejar de ver tele y buscar al Señor? Amado, para eso no necesito una confirmación. Para eso necesito una acción, una decisión. Tengo 40 años y todavía no tengo ganas de estudiar una carrera. ¿Será tiempo de estudiar? ¿O sigo viviendo a mis papás? ¿Para eso se necesitará una confirmación mayor? Hay cosas, amados, que están escritas en la palabra y que yo necesito, no una confirmación de parte del Señor, necesito obedecer la palabra de Dios. Ahora el punto es, ¿cómo obedezco la palabra del Señor? Como dice Romanos 10, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo voy a obedecer la palabra si no la leo? Si no la conozco, partamos por ahí. Pero Jonathan vio una situación, dijo, aquí están funcionando mal las cosas. Podríamos sacar que el mismo ejemplo lo hizo David con Goliat. Dijo, el pueblo de Israel está muerto miedo, hay un filisteo que mide como 3 metros y algo, pero nosotros somos el escuadrón de Dios, ¿cómo vamos a dejar que este filisteo nos atemorice? Vamos en el nombre del Señor a hacer esta tarea. ¿Será que tengo que predicarle al vecino? ¿Será que tengo que ofrendar? Y así, amado, podemos encontrar respuesta a todas las preguntas que tenemos en nuestra vida. ¿Será que tengo que cambiar mi mal carácter? ¿Será que tengo que tratar mejor a mi esposa? Y así podemos tener un listado inmenso. Pero hay cosas, amado, que el Señor ya te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, y debemos actuar. No más esperar una respuesta de parte de Dios, porque la respuesta ya está. Y si tengo dudas, tengo que leer la palabra. Amén. Tenemos que tener fe, amado, en el Señor. Si vamos a hacer algo que es para el Señor, para que el Señor sea visto, y reconocemos que la intención de nuestro corazón es que el Señor sea visto, debemos hacerlo. Ahora, si la intención de nuestro corazón es que yo sea visto, ahí no lo hagamos. ¿Se entiende? Amén. Siguiente. Crucemos y vayamos. Y esto, amado, es súper entretenido. Porque miren, Boris dio un ejemplo una vez y lo voy a mencionar. Muestra una claridad del llamado. ¿Hacia dónde vas tú? O sea, Jonathan dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a ir al campamento. Ahora, ¿él sabía dónde estaba el campamento? El ejemplo que dio Boris una vez, y que me quedó muy marcado, es el siguiente. Amado, si tú vas a tomar una micro, ¿qué es lo primero que debes saber? No para dónde va la micro. ¿Para dónde voy yo, po? Porque ya esta micro va para Viña. Ya y yo no voy a Limache. ¿Qué hago? No tomo esa micro. ¿Qué es lo primero que tengo que entender yo con respecto al llamado? Es hacia dónde debo ir. Hacia dónde quiero llevar a los demás. ¿Tú sabes lo que el Señor quiere de tu vida? La mayoría podría decir, ya que no me dijeron nada, podría ver cierta duda, ¿cierto? Pero si yo leo la palabra, tengo el propósito general. Tengo que hacer discípulos. A las naciones. El Yocho va a ir a las naciones. Después cuando venga vamos a tener un predicador internacional. Miren ahí. Tenemos el propósito general que Dios quiere que hagamos discípulos. Eso es para todos. Ahora yo tengo que aterrizar ese llamado. Porque los discípulos, las personas que le puede predicar la hermana América, no son los mismos que le va a predicar la hermana Fresia. Ni son los mismos que le voy a predicar yo. Porque vivimos en tiempos, lugares y situaciones diferentes. Pero tengo que tener claro, amados,
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y es tiempo de preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Dios me está llamando a predicar a Petorca. Petorca, no sé ni dónde queda ni en el mapa. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Primero saber dónde queda. Después pensar en que si tengo un llamado a Petorca y Petorca queda a 6 horas de acá, lo más probable es que tenga que cambiarme. Y ahí voy tomando decisiones conforme al llamado. Iván entendió su llamado, esperó el tiempo de Dios y luego ¿qué hizo? Tomó decisiones. No me imagino a Iván viajando una vez al mes para acá. ¿Qué hizo? Se vino a vivir. Entonces, amado, es importante entender hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos, hermano? Vamos hacia, o apuntamos para ser una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando. ¿Qué predicamos? El reino de Dios. ¿Y cómo lo predicamos? Con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Cómo sincronizamos todo esto? Por medio de discipulados, principalmente discipulados, casa iglesia y cultos. Esa es la forma, hermano, de trabajar de esta congregación. Y trabajamos para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermanos, es cosa de conectarse nomás con lo que está sucediendo alrededor tuyo. Unos pueden tener 6 discípulos. Amado, con uno ya más que suficiente. Hay suficiente tarea ya para toda la vida. Es como criar un hijo. Manolito y la Noé siempre van a estar. Mi mamá hasta el día de hoy está preocupada por mí. Ella me llama, yo por eso no la llamo tan seguido, porque ella me llama todos los días. ¿Ya? Entonces, ¿yo para qué la voy a llamar si ella me llamó? Pues, ¿cierto? Pero, amados, debemos cumplir esa tarea. Que no sea un año que termine sin poder, primero yo discipularme y sin poder guiar la vida de alguien. Mira, si la otra persona no quiere seguir al Señor, tú por lo menos entrégale el mensaje. Pero que no se vaya porque no estuviste ahí para él. Si se va de la congregación, por último se sembró en él. Pero se va porque quiso. Y conforme a lo que estamos diciendo, hermanos, debemos identificar el pecado en nuestra vida. Y eso yo creo que todos lo tenemos de alguna forma identificado. O las situaciones que... Porque si identificamos el pecado, identificamos las situaciones que nos hacen pecar. Y si identificamos las situaciones que nos hacen pecar, ¿cierto? Porque la palabra dice que viene la concupiscencia y cuando yo la dejo actuar, da a luz el pecado. Pero la concupiscencia mientras esté ahí no es pecado. La amiga, se perdió una amiga. Va a comprar la amiga. Y cuando yo identifico las situaciones, puedo aplicar una solución. Amados, si yo identifico el pecado, identifico las situaciones y me quedo ahí, ¿el pecado va a estar siempre ahí? ¿El pecado va a estar siempre ahí? Y vas a seguir cayendo en lo mismo, viviendo las mismas situaciones y avergonzándote de lo mismo. Pero si tomamos decisiones para eliminar el pecado, Dios nos va a respaldar. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que vivamos en pecado. Ser santos porque yo soy santo. Entonces, amado, debemos aplicar soluciones, debemos actuar. No nos quedemos sin hacer nada en nuestra vida. Debemos tomar decisiones, debemos actuar. Jonathan, ¿qué hizo? Actuó. Dijo, vamos para allá. Y si Dios nos respalda, amén, pues. Y si no, por último morimos en combate. Pero no nos vamos a quedar acá, muertos de miedo, sin hacer nada, mientras los filisteos destruyen al pueblo de Dios. Amén. Mira, con un ejemplo más y pasamos a la siguiente. Si yo veo
que el culto cada vez vienen menos hermanos, tengo dos opciones. Que es decir, chuta, vienen menos hermanos. Y la próxima es decir, oye, bien, ¿verdad? Vienen menos hermanos. Y afirmar lo que está sucediendo. O puedo llamar al hermano que no vino. Quizás tiene un problema, pues, y ayudarlo. Y ahí soy parte de la solución. ¿Me mandaron a hacer eso? No. ¿Fue una iniciativa mía? Sí. ¿Quién me sopló? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dice, nosotros somos sus manos, como dice la alabanza, como dice su palabra, somos sus pies. Yo pensé que Bori iba a cantar la canción, pero ya, es de atributo para que se la aprendan, ¿ya? Siguiente. Ahora miren, dice, si nos dicen, ahora, y esto quiero ser claro, porque no es que yo diga, ¿sabéis que voy a hacer esto? Y si Dios me respalda bien y si no me respalda, no era de Dios nomás. No estoy hablando de tomar decisiones a lo liviano. Estoy diciendo que si vamos a tomar una decisión, tengo que, primero, tener una estrategia. Primero, Jonathan tenía claro dónde tenía que ir. ¿Dónde iba a ir? Al campamento de los filisteos. Tenía claro lo que iba a hacer, porque tenía una estrategia. ¿Qué dijo? Mira, vamos y nos vamos a mostrar. O sea, hizo algo intencional. Nos vamos a mostrar. Y si ellos nos dicen que nos acerquemos, va a suceder esto. Y si no, y si ellos vienen a nosotros nos vamos a quedar ahí parados, porque si hay que arrancar, arrancamos. Pero si ellos nos llaman, es la señal de que lo que estamos haciendo es de Dios. Entonces él tenía una estrategia. Fue prudente, porque no fue que fue él solo con la espada y a agarrarse con el que se le cruzaba. Y tercero, esperó una señal, una respuesta de parte de Dios. Amados, las señales vienen de Dios. Hay una señal que está ahí también, que está en los versículos que es más adelante. Y ahí las señales son sobrenaturales. ¿Qué sucedió sobrenatural en lo que acabamos de leer? Que está en los versículos que siguen. A ver, Rafa, parece que no lo noté. A ver la que sigue. Sí, está más adelante. Ya te vuelvo un poquito. ¿Se acuerdan lo que hubo? Hubo un desastre natural que en Chile sucede muy seguido. Un terremoto. ¿Y eso qué provocó? Más susto. Amado, si actuamos en pos de la palabra de Dios y lo hacemos de una forma planificada, con una estrategia. O sea, yo quiero hablarle a mi vecino. Y mi vecino sale a regar todos los días a las 5 de la tarde. ¿Yo qué voy a hacer? Salir a regar a las 5 de la tarde. Estrategia. Prudencia. Como es mi vecino, lo voy a ver todos los días. No voy a ir con la Biblia en la mano y el plan de salvación y tirárselo por la cabeza. No, ¿por qué? Porque lo veo todos los días. ¿A qué hora sale a regar? Entonces voy, lo saludo, converso, le pregunto por la salud, tema de conversación, y le voy hablando de a poco. Y luego voy viendo señales. Y a las señales tenemos que estar atentos. Porque puede caer enfermo, oro por él, le pido oración. ¿Se dan cuenta? No es hacer un negocio a locas. Porque cada vez que hacemos cosas a locas, hermano, Dios no nos respalda. ¿Sabéis que ahora voy a hacer tal negocio? Total, si no es de Dios, no es de Dios. Pero resulta que quedó súper en calidad. Porque no era de Dios. Por eso hay que tener estrategia, prudencia y esperar las señales. ¿Cómo logro todo eso? Con intimidad. ¿Con quién? Con el Señor. Amén. Siguiente. Ahora, cuando llegó la señal, solamente quedaba hacer una cosa. Y es, voy a usar el ejemplo del Yocho. El Yocho le pidió confirmación al Señor y el Señor le dijo, sí, es para allá. ¿Y qué es lo que había que hacer entonces? Ir para allá. Chuta, pero ese ir para allá, para el caso del Yocho, significaba hartas cosas. Tuvo que vender muchas cosas. Creo que se va con lo opuesto nomás para allá. Pero si hacemos algo en pos del Señor, ¿qué creen que sucederá?
hay respaldo de parte del Señor. Ahora, cuando suceden todas estas cosas, las señales, yo tengo que tener claro a lo que voy, por hermano. Jonathan, ¿qué es lo que iba? Versículo 13, a combatir. Él no iba a compartir. Amado, iba a agarrarse espadazo. Lo más probable es que en algún momento le hubiera llegado hasta un corte. Yo trabajo haciendo cable, cosas así. Con esas cosas tengo las manos todas cortadas. Imagínense en una guerra, hermano. O sea, tenemos claro, amados, que nuestra tarea es que vamos a la guerra. Nosotros estamos en una guerra constante con las tinieblas, que nos quieren arrebatar a las almas para que no les prediquemos el Evangelio. Amén, estamos en guerra. O sea, vamos a una guerra. 15. La tierra empezó a temblar. O sea, el versículo 15 habla del terremoto. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, suceden cosas sobrenaturales. Pero esas cosas sobrenaturales también nos afectan a nosotros. Y nosotros las podemos ver como algo bueno o como algo malo. Versículo 16. Los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, ponemos en práctica lo que hemos aprendido y actuamos prudentemente con una estrategia, esperamos señales, suceden cosas que los demás ven. Pero con un fin, no que tu nombre sea el visto, no para que tú seas el próximo gran hombre de Dios, no, sino para que el Señor sea visto y los demás puedan ver que Dios está obrando en tal lugar. Porque ellos estaban en otro campamento y con toda la bulla que había dijeron, algo está pasando y despertó algo en ellos. Porque ellos pasaron de ser un pueblo cobarde a ser un pueblo valiente. ¿Por medio de quién? De algo que sucedió en otro lado. ¿Recuerdan que, creo que fue a fines del año pasado, que hubo un avivamiento en una universidad en Estados Unidos? Duró el culto como 3 semanas, si es que no me equivoco. Y la gente iba para allá. ¿Por qué? Porque el mundo, mire, Dios mismo se encarga de hacerte conocido. De hacer la congregación conocida. Por un mover del Espíritu, ¿cierto? Porque cuando hay algo del Señor, hermanos, es el Señor el que empieza a hacer las cosas. Acá la hermana Esther está diciendo que cuando ella se convirtió, hubo un mover de parte de Dios. Y la gente se caía. Hermano, en otra congregación, quizás la gente no se caía. En otros sí, en otros hablaban en lenguas, pero son manifestaciones del Señor. Y es el Señor el que empieza a publicar las cosas. A manifestarse, pues, amado. Amén. Otros van a ver, amado, lo que Dios está haciendo en tu vida. Otros van a ver. Lo importante es que cuando vean tu vida puedan ver a Cristo. Cuando vean mi vida puedan ver a Cristo. Y puedan ver una persona que ama a Dios, que conoce su palabra, que usa hasta una estrategia para que otros conozcan al Señor, que es prudente y que además estas señales seguirán a los que creen, hermano. Esa es la promesa de parte del Señor. Las señales están chequeadas porque están en la palabra. Nosotros debemos cumplir con el perfil de ser esos que creen. Dígame. Amados, ¿Dios está haciendo algo en medio nuestro? Entonces no nos enfoquemos en las señales, porque las señales van a estar. Sanidades, prodigios, milagros. Lo que debemos enfocarnos, amados, es que Cristo sea visto en nuestras vidas. Y hoy día estamos dando tips, consejos, para que Cristo sea visto en nuestras vidas. Y es que si tenemos la palabra de Dios de nuestro lado,
actuemos conforme a la palabra de Dios, pero no a locas. No a locas, sino que sea con una estrategia. Que sea con intimidad con el Señor. Ahora sí, Rafa, la que sigue. Y tenemos a Saúl por otro lado. Pero miren, mientras Dios estaba haciendo algo grande con alguien, tenemos a Saúl por otro lado. Pero mientras Saúl le hablaba, esperando al sacerdote una respuesta del Señor, aumentaron los ruidos y la confusión del otro campamento donde Jonathan estaba siendo usado por el Señor. ¿Por qué? Porque confió en su palabra, ¿cierto? Al final, Saúl le dijo a Ahías, ya basta, quita la mano del efod, ya no hay tiempo para consultar al Señor. Y ahora, como hablamos de las cosas buenas que suceden, también es necesario mencionar los peligros que están a nuestro alrededor. Amados, la tercera ley de Newton confirma lo que está escrito en la palabra de Dios hace muchos años, que dice que cada acción tiene una reacción. Para mí que Newton estaba leyendo la escritura y dijo lo que yo siempre he hecho. Le cambió las palabras, ¿no? Caemos, amados, en una mentira muy común, de la cual todos somos víctimas en algún momento de nuestras vidas, o podemos estar siendo víctimas el día de hoy. Y es en esta famosa frase, no hay tiempo. Oye, ¿por qué no has llorado? Que no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no fuiste al culto? Es que no tengo tiempo. Oye, ¿por qué aquí? Es que no tengo tiempo. Hermano, si el día tiene 24 horas para todo. Yo les voy a contar algo que sucede mucho en los jóvenes. A mí me dicen, Andrés, sé que no voy a poder ir a la reunión porque tengo que estudiar. Justo les da unas ganas de estudiar de 6 a 8 de la tarde, unas ganas tremendas de estudiar. Después yo les pregunto, ¿estudiaste? Sí, ¿cuánto estudiaste? 20 minutos, porque juegan en el computador. Cuando se sientan en el computador se ponen a jugar, se ponen a googlear, van en el market. Yo cuando me siento a trabajar, no sé por qué se me abre el Facebook, en el market y me pongo a ver cosas. Pero amados, siempre hay tiempo. Porque en Mateo encontramos el texto que dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, mamá. Cuando estás conquistando a alguien, tienes tiempo. Cuando quieres hacer algo, tienes tiempo. Cuando juega Chile, especialmente cuando va al Mundial, aunque hace rato que no vamos a los Mundiales, pero cuando va al Mundial, la última vez que fue Chile al Mundial, había tanto tiempo y había hasta presupuesto que la gente cambiaba las teles por teles más grandes. O sea, cuando hay tiempo también hay presupuesto. Otra mentira común. No tengo plata. Por eso es bueno, y estamos revisando con algunos matrimonios el presupuesto. A mí me bendijo mucho el presupuesto. Tenía mucho tema económico, ya se lo he contado a ustedes. Y hice el presupuesto y descubrí que era la última cuota que pagaba de una cosa. Y empecé a ordenar. Algún día pretendo llegar al nivel de Boris que anota a los dulces. ¿Cierto? Es que me contaron eso. ¿Sí? Contaron, no, si Boris anota hasta los dulces que se comen, así que súper ajustado el presupuesto. Genial, pues, hermano. Genial, pues. Porque después no sabemos por qué no llegamos a fin de mes, pues. Ahora, si no llega a fin de mes económicamente y estás subiendo de peso, porque el dinero se está yendo por otro lado. Yo soy bueno para salir con la familia, a comer, y descubrí que ahí se me está yendo el dinero. Bien invertido, sí, porque soy por familia, pero lo mismo, pero en la casa, más barato. Ahora, si llevas 50 años casado y tu esposa sale por la ventana porque no sabe salir por la puerta, entonces, hermano, ya, chiste fome. Entonces, amados, ya no hay tiempo en las mentiras que el enemigo nos quiere convencer. Ya no hay dinero para esto, también. Porque la solución está en la palabra, amados. Buenos administradores de todo.
del tiempo. Y entonces terminando la idea a los jóvenes, yo nunca les creo cuando me dicen que van a estudiar, ¿ya? Porque yo también estudiaba y no estudiaba, en realidad uno es poco el tiempo que estudia en comparación a un día. Y le empecé a decir la frase, oye, ¿cuánto duermes? Y descubrí que dormía 14 horas. No, le dije, no, no, duerme menos y estudia más, pues. Pero no castigues al Señor. Bueno, que en realidad no es que castiguen al Señor, se castigan ellos mismos. Y si quieres, te falta tiempo, hermano, duerme menos. Trabaja menos. Y quiero agregar algo más y con esto pasamos a la siguiente. No es problema de dinero, amado, es problema de administración. Porque los panes y los peces se multiplicaron por la obra de Dios. No alcanzaba naturalmente, era una canasta para miles de personas. Se trata de fe, hermano. A veces gastamos tanto tiempo trabajamos, después hacemos hora extra y al final pagamos la deuda, pero nuestra familia, el tesoro más grande que tú tienes, amado, junto con el Espíritu Santo, es tu familia. Eso es lo que tú tienes que resguardar. Cuidar a tu familia. En algún momento de mi vida le pedí al Señor, Señor, yo quiero ganar lo que necesito ganar, pero ya no quiero seguir trabajando en Santiago, porque no paso tiempo con mi familia. No teníamos hijos en ese momento. Con hijos, peor. Menos los vería. Pero, amados, hay tiempo para todo. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Todo eso lo da el Señor. Sigamos, por favor. Saúl forzó al pueblo a tomar una decisión. ¿Saben por qué lo forzó? Porque él tenía la autoridad para hacerlo. Tú como sacerdote tienes autoridad en tu casa para tomar decisiones. Tú como papá, tú como mamá, inclusive tú como persona tienes autoridad sobre tu vida para forzarte a hacer cosas. Saúl forzó al pueblo a pelear sin comer. Y eso provocó un cansancio extremo. Tú también te puedes forzar a ti mismo a vivir esta vida cristiana sin alimentarte del pan del cielo, de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿cierto? Y las palabras que salieron de la boca de Dios están en la palabra, mamá. Están ahí escritas en diferentes versiones e idiomas. Pero a veces nos forzamos a vivir esta vida sin el Señor. ¿Por qué? Por malas decisiones. Simplemente porque no queremos arrepentirnos. Yo me pregunto por qué Saúl no se arrepintió, amado. No recuerdo el nombre ahora, pero hay un rey en la escritura, Josías, si es que no me equivoco, que fue el profeta, le dijo, te quedan 15 años de vida. No, Ezequías, y le quedaban ciertos años de vida. Y no, claro, le quedaban un poco, ya, le quedan 5 minutos de vida. Y él se arrepintió. Y Dios dijo, anda al profeta, dile que ahora le quedan 15 años. Quizás si Saúl se hubiese arrepentido, amado, hubiese sido la historia diferente. Dios ya había escogido otro rey, que era David, pero quizás la relación con David hubiera sido diferente, mamá. ¿Qué hizo Saúl? Quería matar a David. Bueno, más adelante van a ver que quería hasta matar hasta Jonathan, o sea, las decisiones que tomaba este hombre. Jonathan, al escuchar la decisión de Saúl, dice la siguiente palabra: mi papá le ha hecho mucho daño a este pueblo. Qué triste, amado, escuchar esas palabras de tu hijo. Que te diga, el Manolito diga, mi papá le ha hecho mucho daño a esta familia. Oh, qué terrible. Qué terrible escuchar esas palabras. Pero es diferente cuando cambia uno unas palabras de esta frase. Y es lo siguiente. La primera frase es, qué pena que mi papá le haya hecho mucho daño a esta familia. Esa es la primera frase. Pero si lo cambiamos por esto, hace muchos años mi papá
causó mucho daño a esta familia. Pero ahora es una persona diferente. Dios permite que haya herida en nuestra vida para recordarnos que sin el Señor no somos nada. Para eso están las cicatrices, para recordarnos que sin el Señor no somos nada. Yo tengo una cicatriz, no sé si saben, aquí en la cabeza. Cuando me corto el pelo muy corto se me nota. Y me la toco acá y digo, gracias Señor. Gracias Señor. En el versículo 33, voy a resumir un poquito, cuando Saúl se entera que habían comido, y estaban en la batalla, que lo habían desobedecido. Miren lo desconectado que estaba Saúl, que llama al pueblo pecador. Este pueblo son unos pecadores, porque no obedecen la voz del rey. Imagínense lo desconectados que podemos estar del Señor. Y Él es el rey. Es como yo, estando acá en el gobierno de la congregación, puedo estar desconectado. Y tomo pésimas decisiones. Y cuando sucede algo, ¿a quién le echo la culpa? Al pueblo. Saúl, totalmente desconectado de la presencia de Dios, dice, no, aquí el pueblo hizo algo mal. Más encima lo llama pueblo pecador. En el 37, Saúl estaba buscando una respuesta de parte de Dios, pero ¿saben qué? Dice claramente ahí, pero Dios no le respondió a Saúl aquel día. Quizás, si se hubiese arrepentido, Dios le hubiese respondido y le hubiera dicho, oye, la decisión que tomaste estuvo mala, sigue, yo estoy con Jonathan, sigue haciendo lo que él está haciendo. Amén, siguiente. Amén. Estoy viendo que llevo más de una hora. Perdón, hermano, me emocioné. Mira, amado, vimos el ejemplo de Jonathan y Saúl. Dos personas que servían en lo mismo, uno el rey y el hijo del rey, pero una desconectada del Señor y la otra buscando de la presencia o buscando accionar las promesas de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Solamente quiero finalizar con esta reflexión que está en el versículo 47. Saúl tomó completo control de Israel luego de esta guerra, de lo que había pasado, esa victoria. Saúl tomó completo control de Israel. Donde quiera que luchaba, derrotaba a los enemigos de Israel. Estamos hablando de Saúl. Amado, con valentía libraba a Israel de todos sus enemigos. Y quiero finalizar con esto. No son nuestros cargos, no son nuestras cualidades. Rey y valiente, más encima. Aparte la Biblia habla que era alto, hermoso. O sea, tenía todas las cualidades naturales. Pero aún así, Dios lo desechó. Porque no se trata de nuestros cargos o nuestras cualidades personales. Se trata de nuestra relación con el Señor. Y Jonathan, por medio de esa relación con el Señor, dijo, Dios ha prometido estar con su pueblo y cuidarlo. Así que yo voy a ir. Y si Dios me permite, voy a vencer. Esas mismas palabras las repite David. Mi Dios entregará tu cabeza, le dice al gigante, hoy. ¿Y qué hizo Dios? Respaldó la acción que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que tenemos que decir en este tiempo, amado. Mi Dios, mira, quizás no me sane. Quizás sí, solo dejo al Señor. Pero yo voy a predicar. Aquí o en el hospital. Aquí o en el trabajo. Pues yo voy a cumplir la tarea del Señor. Yo voy a cumplir la tarea del Señor. Y nadie me va a detener en lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. Tarea para la casa. Examina estos capítulos. Tarea para la casa. Pregúntale al Señor,
qué es lo que quiere de ti cada vez más específico. Y cuando llegue esa respuesta, mano a la obra. Pongámonos en pie. Para algunos de nosotros, amados, es tiempo de capacitación. Para otros es tiempo de actuar. Para otros es tiempo de esperar. Pero sea el tiempo que estemos viviendo, vivámoslo con el Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre amado, bendito, tú eres santo. Señor, no queremos tomar decisiones a lo loco, porque tu palabra nos dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Queremos, Señor, tener una estrategia para actuar. Queremos ser prudentes en nuestro andar, porque sabemos que las señales nos seguirán, Dios mío, porque tú estás con nosotros, Señor. Pero no queremos quedarnos sentados sin hacer nada mientras, Señor, mi familia se pierde sin ti. No me quiero quedar sentado, Señor, mientras se muere gente sin ti, Señor. No me quiero quedar sentado, Dios mío, sin hacer nada o con temor de qué me pueda pasar, Señor. Mientras otros se pierden, Señor. No quiero que otro haga mi tarea. No quiero que otro haga, Señor, lo que yo debo hacer. Porque tú me has puesto a mí en lugares específicos para hacer tareas específicas y las quiero cumplir, Señor, las queremos cumplir cada uno de nosotros, Dios mío, con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, Dios mío, alzamos nuestros brazos a ti en señal de rendición. Porque no merecemos nada de lo que tenemos. Y todo es para ti, Señor. No queremos, Señor, quedarnos con nada de tu gloria, porque tuya es la gloria, Señor. Queremos que en nosotros pongas el corazón de Jonatán, Señor. Un corazón confiado en ti, un corazón que cree en ti, un corazón que se atreve a hacer cosas diferentes. Porque para ver cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Yo me gozo, Señor, porque a fin de año más de la mitad de la congregación habrá leído la Biblia en un año. Y fue porque un hombre se animó a hacerlo solo primeramente. Y luego otros lo siguen, Señor. ¿Cuánto más puedes hacer con una congregación que se dispone a hacer cosas para ti, Señor? Pero no cosas por hacer, no cosas a lo loco, sino con una intención. Con la intención de que tú seas visto. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas, Señor, sueños, creatividad, ánimo, como cuando se construyó el templo. Que tú diste creatividad a personas específicas, Señor, para hacer cosas específicas, Dios mío, y que confirmes en el corazón de mis hermanos el llamado que tú les has estado dando, Señor. Padre, nuestro carácter lo dejamos delante de ti. Nuestra vida, nuestras palabras, nuestros pensamientos los dejamos delante de ti. Para que tú seas visto, para que tú seas honrado, para que tú seas glorificado. No nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor. Queremos dejar un legado, Señor. Un legado, Dios mío, como dice tu palabra. Que con los santos, cuando parten, sus obras quedan, Señor. Se me viene a la mente, Dios, Jaime Murrell, Dios mío, que partió hace poco. Julio Melgar, que partió hace poco, Señor. Pero qué hermosas alabanzas dejaron de legado, Señor, que hasta el día de hoy nos bendicen, Señor. Por eso yo te doy gracias, Dios mío, por los pastores que han guiado a Iván, Señor. Porque su legado sigue en nosotros, Señor, vivo. Y ese legado viene de generación en generación, a alcanzar al mundo para Cristo. Que todos puedan conocerte a ti, Señor. Que todos puedan verte a ti, Dios. Te honro, Señor, te agradezco por cada uno de los hermanos de esta congregación, Señor. Te agradezco por cada matrimonio, te agradezco por cada hermano, por cada adolescente, por cada niño, por cada niña. Te agradezco por estos niños que andan corriendo por acá, Señor. Porque más adelante, Dios mío, serán hombres y mujeres consagrados a ti, Señor. Te agradezco, Señor, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor. Porque serán hombres sacerdotes y ayudas idóneas conforme a tu corazón, Señor. A los que estudian, Señor, para que lleven el reino a todos los lugares, Señor, de trabajo. A los que trabajan, para que tú les des, Señor, sabiduría para la administración, Señor. Para las madres que trabajan el doble en sus casas, Señor. Para que les des sabiduría para guiar a sus hijos, para enseñar, para educarlos, Señor. Para que cuando lleguen se junte la familia, Dios mío, pueda haber un culto familiar de forma natural, Señor. Que los hijos, Señor, puedan cantar alabanzas. Que los padres, como dice tu palabra, que los
Los jóvenes verán visiones. Los ancianos profetizarán. Y será, Señor, declaramos que este año veremos, Señor, esas señales. Pero nuestros ojos no se irán en las señales. Porque nuestra meta es presentarnos delante de ti, Señor, como obreros aprobados. Y que cada uno de nosotros pueda decir esta frase: quizá el Señor quiera respaldarme con tal persona. Quizá el Señor quiera respaldarme con tal cosa. Quizá el Señor quiera multiplicar este dinero. Quizá el Señor. Que todos los sueños y los anhelos que estás poniendo en nuestro corazón, Señor, no queden guardados en nuestra biblioteca, Señor, de conocimiento, sino que podamos verlos por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma asiento, amado. Amados, nos estamos despidiendo, dando gracias al Señor por lo que pudimos compartir el día de hoy. Este martes, Casa Iglesia, los apuntes yo los voy a mandar para que la puedan revisar. Y recuerden esta tarea, amados, preguntémosle al Señor qué es lo que quiere de nosotros cada vez de forma más específica. Me llegó un correo. La semana pasada también me llegó este mismo correo, pero yo no lo mencioné. Y quisiera saludar a los hermanos que estuvieron de cumpleaños en enero. Nuestra hermana Jimena Sarsuri. Jimenita, levanta tu manito ahí, por favor. Nuestro hermano Ignacio, Nachito. Emilia, que no pudo estar el día de hoy. Benja Peso, que están en retiro. El Sami. ¿Dónde está el Sami? Sami, Dios te bendiga. Betsabe y Sujei, que no han podido venir. Amados, sean muy bendecidos. No se vaya sin antes despedirse de su hermano. Bendígale y sigamos buscando al Señor. Amén, amados. Sean muy bendecidos.